Bienvenido a este nuevo video del canal En el Nombre del Padre. Hoy día hablaremos sobre la corrupción política. Vamos a ver su definición, visitaremos la historia y hablaremos sobre un caso emblemático de la política de los Estados Unidos de Norteamérica, el caso Watergate. Pero antes, dale like, suscríbete, que es muy importante para nosotros, y comenta siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos acá, en el nombre del Padre. Bueno, después de la presentación de nuestro canal En el Nombre del Padre, vamos con la definición de la corrupción política. Bueno, primero vamos a tener una definición bastante genérica que dice acción de efecto de corromper o corromperse. Pero vamos inmediatamente a la definición de la corrupción política que nos atañe hoy. En las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el Estado, el ente gubernamental, la administración pública, los recursos que están hechos para favorecer a todos, para buscar el bien común, es usado por sus gestores, administradores, las personas que están ahí para llevar a cabo esa acción, es usado en provecho de ellos, en provecho particular, en provecho beneficio propio. O también beneficiar, hacer favores, dar privilegios a personas cercanas, familiares, amigos, incluso en el nombramiento para cargos de índole político, para personas que no están preparadas y no tienen las capacidades técnicas para ocuparlos. Es decir, la corrupción política se trata de usar los recursos en general, el aparato del Estado, la organización, el recurso humano, el dinero, en beneficio propio, en vez de usarlo para las funciones que fueron diseñadas, que es para satisfacer las necesidades de las personas que conforman la sociedad y para buscar el bien común. Es decir, uso para mí lo que debo usar por mandato para favorecer a toda la sociedad. Básicamente esa es la definición de la corrupción política, más o menos, pero básicamente se trata de eso, de usar en beneficio propio lo que se supone que está diseñado para buscar el bien común y para satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto. Ahora vamos con un poco de historia acá en el Nombre del Padre para hablar de la corrupción política en la historia y también en un caso muy nombrado en la política de los Estados Unidos de América. Ya ahí estaban las definiciones de la corrupción política. Y ahora vamos a hablar de la historia del tema de hoy. Muchos estudiosos hablan de que la corrupción es tan antigua como las sociedades humanas, es decir, hacia el Neolítico. Nuevamente visitamos esa etapa donde se creó la agricultura y se crearon las primeras sociedades humanas. Algunos estudiosos hablan de la corrupción en Mesopotamia, pero nos vamos a ir al 1100 a.C., donde reinaba Ramsés IX, donde un funcionario en particular denunció a otro, eso está escrito, porque decía que estaba asociado con los profanadores de tumbas. Imagínense, en Egipto. Después nos saltamos al 324 a.C., donde Demóstenes fue acusado y expulsado porque se quedó con los fondos que habían sido depositados en la Acrópolis por el tesorero del gran Alejandro. Posteriormente saltamos a la Roma. La verdad que en Roma había un concepto sobre la probidad, sobre ocupar cargos públicos que tenía que ver con el honor. Es decir, no cualquiera podía ocuparlos, debía tener una trayectoria, estar preparado, bueno, venir de cierta familia y también tener una dote de recursos públicos por si esta persona se enriquecía, al final se hacían las cuentas y tenía que devolver el dinero o los recursos con los que se había quedado. También hay una forma de mirar la corrupción en el cristianismo, que lo podremos tratar después, donde recuerden que Judas vendió a su maestro por algunas monedas a los romanos. Después podemos hablar del surgimiento más fuerte de la Iglesia Católica y de cómo robar, de cómo la corrupción ya era pecado. Pero con la instalación de la confesión constante, ya no era una sola vez en la vida la confesión, al final se quedaba en una tabla rasa, igual. Es decir, cometían estos pecados de robar, de la corrupción y otros, y a través de la confesión eran perdonados. Con los señores feudales y la forma en que las personas trabajaban su tierra, la corrupción también está bastante generalizada.
Después, con la ascensión de los gobiernos, etcétera, siguió la corrupción. Y en el siglo XX es bastante importante porque los regímenes totalitarios, sobre todo el comunismo, los socialismos reales y el fascismo y otros, la corrupción era pan de cada día. Por supuesto, en Latinoamérica y hasta el día de hoy, en países como Chile, Argentina, Perú, Brasil, donde incluso han estado presos presidentes de la República, la corrupción es generalizada. Pero vamos a tomar un caso de Estados Unidos de Norteamérica del año 1972, donde un presidente en ejercicio, el señor Richard Nixon, tuvo que renunciar debido a un caso de corrupción que vamos a ver ahora, llamado Watergate. Corría el año 1972 y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica era el señor Richard Nixon del Partido Republicano. Ese año había elecciones y él se iba a repostular y según los sondeos incluso tenía una gran ventaja sobre el candidato demócrata. Meses antes de ocurrir la elección, se tomaron detenidos en las oficinas del complejo Watergate en Washington, D.C. a 5 personas que habían entrado a la fuerza a robar, a profanar, como ustedes quieran llamar, las oficinas del Partido Demócrata en la capital de los Estados Unidos. Después de la investigación, se empezaron a dar cuenta que algunos de ellos tenían relación con el círculo republicano e incluso con el comité de reelección de Richard Nixon. Esto llegó a los oídos de un par de jóvenes reporteros del Washington Post que empezaron a hurgar y a buscar, ya que les llamaba mucho la atención que algunas de estas personas tuvieran nexos directos con el círculo del presidente Nixon. Bueno, corrido ese año, hechas las elecciones, el señor Nixon ganó y fue reelegido como presidente de los Estados Unidos, pero la investigación siguió adelante. Incluso estos reporteros hablan de que tenían un informante apodado Garganta Profunda, en alusión a una película para adultos de los años 70, que incluso hablaban de que Watergate, este caso donde estaban espiando y robando información para los republicanos, información que era del Partido Demócrata, no era el único caso de espionaje político, por llamarlo de alguna forma, sino que era un modus operandi, donde incluso había una cantidad muy grande de fondos destinados a esto y donde iban espiando en diferentes ciudades y diferentes elecciones. Por supuesto, el señor Nixon negó conocimiento absoluto de estos hechos, pero a través de los años se fue probando que él sí tenía conocimiento de la existencia de estas actividades y de los fondos. Y evidentemente se comprobó que el círculo más cercano, incluso uno de los hombres más fuertes y cercanos al presidente, estaba ligado directamente con el caso Watergate y otros. Por eso el año 1974, el presidente Nixon, el único en ejercicio de los Estados Unidos de Norteamérica, fue o se vio obligado a renunciar. Y lo siguió, en su caso, su vicepresidente, el señor Gerald Ford. Este ha sido uno de los escándalos políticos y de corrupción más grandes en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica y refleja exactamente lo que es la corrupción política, el hecho de usar los fondos públicos, el estamento público, los recursos para beneficio propio, en este caso para beneficiarse en una elección política y mantenerse en el poder. Este ha sido el caso Watergate y esta ha sido la historia de la corrupción política acá en el nombre del Padre. Ahora vamos con la conclusión de este interesante tema. Y la conclusión del tema de hoy sobre la corrupción política es la siguiente. La corrupción a secas probablemente, según muchos estudiosos, es parte de la naturaleza humana y la corrupción política ha estado presente desde las primeras organizaciones humanas. Probablemente sea imposible extirparla. Según algunos estudios, hay países que son menos corruptos que otros. Por ejemplo, está el caso de muchos países nórdicos. Eso lo atribuyen, por ejemplo, a elementos culturales, religiosos y también a que hay una mayor igualdad entre las personas en sus ingresos. En el caso de Latinoamérica, en los últimos tiempos han visto, por ejemplo, en Brasil, donde presidentes han estado presos, en Argentina, algunos juzgados incluso acusados de robarse miles de millones de dólares. En Perú, incluso hay un presidente que se suicidó. En Chile hoy en día se habla del caso de las fundaciones y otros más. Es decir, que creo que en el mundo no hay país que esté totalmente a salvo de la corrupción. Ya vimos el tremendo caso del año 1972 llamado Watergate, que obligó en el 74 a renunciar al presidente Richard Nixon de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué podemos hacer? Nosotros como votantes
por supuesto, no podemos hacer vista gorda ante la corrupción y debemos castigar y denunciar incluso a aquellos que son parte de nuestro propio sector cuando incurren en este tipo de actos. Por supuesto, hay que tener una legislación firme y también tribunales de justicia que sean capaces de llevar a la cárcel y juzgar de buena forma, según la ley, a las personas que incurran en estos actos. Pero como lo vimos también en el caso de Watergate y en la película que vamos a recomendar posteriormente, la prensa cumple una función primordial y sumamente importante, que es la de investigar y denunciar. Por eso la prensa es tan importante que sea libre y que tenga la posibilidad de investigar y denunciar a cualquier persona de cualquier sector. Nosotros como votantes debemos ser capaces de votar a conciencia y por supuesto de castigar a quienes incurren en casos de corrupción. Como dije anteriormente, probablemente sea imposible de extirpar completamente la corrupción política de las sociedades del mundo, pero sí podemos tener y debemos tener la capacidad de reducirla al mínimo, cada uno en sus responsabilidades. Ese ha sido el tema del día de hoy, la corrupción política, acá en El Nombre del Padre, y ahora nos vamos con nuestra recomendación cultural que tiene relación con la corrupción en la política. Y la recomendación cultural del día de hoy es una película. En este caso sí es una gran película hollywoodense del año 1976. La película es titulada Todos los hombres del presidente. Por supuesto, trata del caso Watergate que ya visitamos hoy día en la historia de la corrupción política. Con dos grandes actores, el señor Robert Redford, lo conocerán, y el señor Dustin Hoffman. Esta película del año 76 ganó 4 premios Oscar y está catalogada como una gran obra del cine norteamericano. Trata la historia de esta irrupción, de este allanamiento de las oficinas del Partido Demócrata en el complejo de oficinas Watergate en Washington, D.C., el año 1972, previo a la elección y a la reelección del presidente Richard Nixon. Va mostrando cómo estos periodistas, contra todos los pronósticos, llenos de obstáculos, incluso muchas veces sin el apoyo del propio editor del Washington Post, se van metiendo en este círculo de poder del presidente Richard Nixon, que al principio decía no tener conocimiento sobre lo que había pasado en Watergate y en otros casos de espionaje contra el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Muestra el tesón de estos dos periodistas que a la larga fueron acreedores y ganaron el premio Pulitzer, el premio más importante del periodismo en los Estados Unidos. Es una gran película, por supuesto, con una imagen muy al estilo de los 70, con un ritmo muy recurrente en las películas de investigación periodística, pero es una película que les puede mostrar más lo que ocurrió realmente en Watergate y lo que se trata la corrupción política. Por supuesto, esta fue estrenada en el año 1976, por ende, no se sabían todavía todos los entretelones y todos los detalles del caso que posteriormente se fueron liberando. Es una muy buena película y que la pueden encontrar en diferentes plataformas. Ya saben, se llama Todos los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman. Es la película del caso Watergate y es la recomendación cultural de este video de En el Nombre del Padre. Y así terminamos este video de En el Nombre del Padre, hoy hablando de la corrupción política. Y además visitamos la película Todos los hombres del presidente en relación al caso Watergate del gran país del norte. Los invitamos a suscribirse porque es necesario para nosotros darle like y comentar siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá en el Nombre del Padre. Nos vemos en la próxima.